ahora. 13 horas en punto, bienvenidos a la revisión de noticias en 24 tarde en una jornada marcada por manifestaciones en diferentes puntos del país, también en la Alameda, punto neurálgico de nuestra capital, a raíz de una nueva conmemoración del Día del Joven Combatiente. Usted lo ve en la imagen, Concepción, también en Valparaíso, Plaza Baquedano, en la Alameda, Pati, en diferentes puntos, incluso con algunas estaciones de metro que están cerradas. Claro, eso particularmente comenzó acá en Santiago, un poco más temprano ahí alrededor del Instituto Nacional, manifestaciones que se han mantenido a lo largo de toda esta jornada con alteraciones en el tránsito. Vamos a estar con todo el detalle con Fabián Collado. Fabián. Muy buenas tardes, Pati, Andrés. Se acaba de restablecer el tránsito por Vicuña Maquena en los alrededores de Plaza Baquedano, luego de una de las más grandes convocatorias que había, al menos para el horario AM, por parte de los estudiantes secundarios. Ya un grupo de ellos, aproximadamente 100, se reunió en torno a Plaza Italia y posteriormente, hace cosa de 10 minutos, comenzaron a caminar en dirección hacia el epicentro de la región metropolitana, por la Alameda, en dirección hacia el poniente. Además, hay otro grupo que los está esperando a la altura de Arturo Prat, justamente, que fue protagonista de diversos incidentes durante esta mañana. Han sido los dos focos de manifestaciones que se han producido en Santiago, tanto esto que bloqueó el tránsito durante varios minutos, casi una hora aproximadamente, en Plaza Baquedano, pero al menos todo el flujo por Vicuña Maquena ya está funcionando de manera normal. ¿Por qué no así por la Alameda, tanto en dirección norte como en dirección sur, debido al desplazamiento de estos jóvenes que, al parecer, según la primera información, querrían llegar hasta los alrededores del Palacio de la Moneda? De todas maneras, incidentes no se han registrado, independiente del corte de tránsito. No han habido enfrentamientos con carabineros respecto a esta situación que tuvo origen Plaza Baquedano. Van en esa dirección, aproximadamente a la altura de Santa Rosa, posiblemente para poder unirse con los otros jóvenes que están en el sector del Instituto Nacional. De todas maneras, por los alrededores hay un gran contingente de carabineros. En Plaza Baquedano no habían uniformados, al menos en plena Avenida Providencia, ni por Vicuña Maquena, a los pocos metros del epicentro de la región metropolitana. Sí, en los alrededores, carros lanzaguas y carros lanzagases, pero en ningún minuto hubo enfrentamiento con estos estudiantes secundarios que están marchando a esta hora de la tarde. Donde sí se generaron inconvenientes y diversos problemas fue en el Instituto Nacional, porque Carabineros estuvo viendo las cámaras de seguridad y ahí habrían observado que estaban jóvenes al interior fabricando algunas bombas Molotov. Por lo mismo, inmediatamente se requirió de un contingente importante de carabineros, los cuales comenzaron a llegar hasta ese lugar cerca de las 9 de la mañana, y luego un centenar de estudiantes y también algunos jóvenes que estaban vestidos de civil, que no sabemos si es que pertenecen al Instituto Nacional o no, estuvieron realizando estos incidentes. Primero salieron a la Alameda para poder instalar diversas barricadas, bloqueando absolutamente el tránsito, y ante la llegada de la policía uniformada, ellos apagaron estas barricadas, las sacaron del principal eje de Santiago, y luego estuvieron por el sector de Arturo Prat. Es así como lanzaron elementos contundentes, palos, fierros, piedras, como estuvimos observando en ese minuto, y luego de que en varias veces el megáfono de Carabineros los instara a deponer la actitud de que esto se calmara, luego actuaron fundamentalmente con el carro lanzaguas. Ahí ustedes están viendo a imagen dividida en el costado inferior derecho, lo que ocurrió en horas de esta mañana, que duró aproximadamente 2 horas, luego del bloqueo del tránsito que ustedes están viendo justamente, y en la calle Arturo Prat, cuando luego se replegaron hacia el interior del Instituto Nacional. No hemos tenido confirmación si es que se suspendieron las clases o no, pero luego de que un número importante de jóvenes con el uniforme del liceo más emblemático de nuestro país salieran por el acceso de calle San Diego en dirección hacia la Alameda, la situación se puso más calma. No tenemos confirmación, al menos por parte de Carabineros, si es que han habido ahí personas detenidas. Eso sí, respecto a la primera información que había, que estaban fabricando bombas Molotov, al menos nosotros no lo pudimos apreciar en terreno, ya que no pudimos ver si le lanzaron bombas Molotov a Carabineros. Eso no se pudo observar en medio de esta situación, estos incidentes que se estaban generando en horas de esta mañana. Justamente lo del Instituto Nacional fue
la primera situación compleja que se ha generado durante esta mañana, la conmemoración del Día del Joven Combatiente. Esto y posteriormente el avance de todo este grupo de estudiantes secundarios que van por la Alameda, posiblemente en dirección hacia el Palacio de la Moneda. En ese último punto no hay intervención de carabineros, solo hay vallas papales que están resguardando el tránsito para que las personas no pasen por esos lugares debido al desplazamiento de estas personas. Imágenes de la Unidad Operativa de Control de Tránsito que se ve al costado superior izquierdo y que de hecho está influido también en los cierres de diversas estaciones de metro, por ejemplo Baquedano, la cual solamente está para realizar algunas combinaciones Universidad de Chile, netamente tal, estuvo suspendida cerca de estas 2 horas que se generaron los incidentes en el Instituto Nacional, que fueron los más graves durante esta jornada. Desde el gobierno ya han estado monitoreando toda esta situación que se ha generado durante estas primeras horas de la conmemoración del Día del Joven Combatiente. Están analizando los datos que están llegando directamente desde Carabineros. Recordemos que tanto en el día como en la noche hay un despliegue de cerca de 6.000 uniformados en todos los puntos que han sido calificados como críticos, puntos que posiblemente existan diferentes manifestaciones, protestas, y que esto puede derivar en hechos violentos como lo que ocurrió derechamente en las afueras del Instituto Nacional. Son 17 las zonas críticas que ya mantienen agenda el gobierno conjunto con Carabineros para que esta jornada del Día del Joven Combatiente pueda concluir sin mayores inconvenientes y, como lo han dicho las autoridades, con pleno respeto a los derechos humanos. Vamos a revisar las declaraciones por parte de la delegada presidencial de la región metropolitana, que han estado durante toda esta jornada en contacto directo con el alto mando de Carabineros. Escuchemos. Y lo que estamos haciendo es monitoreando cómo va la situación a lo largo de la región. Básicamente lo que hemos visto es que han habido desórdenes en el centro de Santiago, sin embargo eso ha estado siendo controlado y no me quiero adelantar a hacer un balance de la jornada todavía, es muy temprano, y lo que estamos esperando es que se desarrollen los eventos durante el día y posteriormente vamos a tener una reunión de coordinación con Carabineros para ir haciendo un análisis también caso a caso. Extraoficialmente se ha hablado que han habido personas detenidas, por ejemplo, en el Instituto Nacional y también en otros puntos de la región metropolitana, pero esto no ha sido confirmado ni por las autoridades gubernamentales ni tampoco por Carabineros, por lo mismo que estaba diciendo la delegada presidencial. Ahí ustedes ya están viendo que se están generando algunos incidentes, al menos en el costado izquierdo de la pantalla, en la imagen de la Unidad Operativa de Control de Tránsito de la Alameda, donde veíamos que estaba el carro lanzaguas justamente disuadiendo a algunos jóvenes en ese lugar. Es parte de lo que ha ocurrido durante esta jornada, es la primera intervención de Carabineros, al menos en esta manifestación que tenía de epicentro Plaza Baquedano cerca de las 12 del día en dirección hacia el Palacio de la Moneda, posiblemente por la existencia de barricadas y también por tratarse del Palacio Gubernamental, no van a poder avanzar hasta ese sector, y es entre más se acerquen, más cerca desde el sector del Instituto Nacional, es ahí donde se podrían generar los inconvenientes a esta hora de la tarde. Otros puntos de la región metropolitana están absolutamente tranquilos y siendo monitoreados en todo minuto. Pero es el Día del Joven Combatiente y siempre todos estos operativos, despliegues, 6.000 carabineros, 17 puntos críticos que están siendo analizados, comienzan el día anterior, en la previa. Ustedes están viendo las imágenes de la comuna de San Bernardo, porque cerca de las 9 de la noche comenzaron las primeras barricadas en el sector de la avenida Colón con el sector de Martín de Solís. Todo esto muy cerca de la 61 Comisaría Ex 14, que es un lugar emblemático para todas estas jornadas de conmemoración, tanto del Día del Joven Combatiente como del 11 de septiembre, etcétera. Pues bien, es ahí cuando habían barricadas que se estaban desplegando en el lugar, y luego de un par de horas comenzaron ya las escaramuzas un poco más fuertes debido a que un centenar de sujetos comenzó a lanzar elementos contundentes en contra de Carabineros, como ustedes están viendo en las imágenes, fogatas importantes, y además de eso, luego del perifoneo de todo el llamado que se estaba realizando para que se retiraran del lugar los involucrados, hicieron caso omiso, y es ahí cuando el carro lanzagases y el carro lanzaguas tuvo que disuadir a todos los involucrados. De todas maneras, según Carabineros,
existió disparos, también existieron algunos fuegos artificiales, pero de todas maneras, al menos en la comuna de San Bernardo, no hay ningún detenido al respecto. Sí hubo por la instalación de barricadas en dos sectores de la región metropolitana, como Maipú, por ejemplo. Entonces eso es por la ley antibarricadas que van a ser puestos a disposición de la justicia. Ya desde ayer las autoridades estaban hablando de todo el despliegue que van a estar realizando desde ayer hasta el que concluya esta jornada, porque imagínense que ahí en San Bernardo todo se pudo normalizar cerca de las 2 de la madrugada. La ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, estuvo hablando respecto de toda la coordinación que están realizando con Carabineros. Escuchemos esas declaraciones. Día del Joven Combatiente y nuestro compromiso, quiero señalarlo acá con la memoria histórica, los derechos humanos, irreductible. Esto es importante para nosotros señalarlo en primera instancia. Queremos también que sea una jornada tranquila. Como ustedes lo vieron durante la mañana, subsecretario ha estado trabajando con las policías y hay un plan preventivo para el resguardo de la seguridad de las personas. Planes preventivos que se han realizado desde la tarde de ayer y que van a concluir durante las primeras horas de este miércoles con el fin de que no ocurran incidentes mayores. De todas maneras, ha sido una jornada que no ha estado lejana de la normalidad de las últimas conmemoraciones del Día del Joven Combatiente, ni tampoco de la previa. Es parte de lo que ha ocurrido durante los últimos años. Por lo mismo, no se ha desbordado ninguna de estas situaciones hasta este minuto, hasta que son la 1:11 de la tarde. De todas maneras, hay toda una inspección que se está realizando de todos los lugares que pueden ser llamados o calificados como críticos, con el fin de que no existan armas escondidas o algo similar, delitos derechamente que puedan ocurrir durante las próximas horas. Cambiamos de tono, nos trasladamos a la comuna de Estación Central para poder revisar información netamente policial. El crimen de un joven venezolano de 23 años, el cual estaba caminando por calle La Victoria, y es en ese contexto que se acerca un grupo de sujetos. No se sabe si es que hubo una discusión de muchos minutos, pero de todas maneras es ahí cuando le percutan 5 disparos en diferentes partes del cuerpo y luego se dan a la fuga. Los vecinos sintieron el impacto, por lo mismo salieron a ver qué era lo que sucedía y estaba en pésimas condiciones de salud la víctima. Por lo mismo llamaron a la ambulancia, la cual con sus paramédicos tuvieron que constatar la muerte en el lugar de este hombre. Ahí comenzó la investigación por parte del OS9 de Carabineros en conjunto con el Laboratorio de Criminalística con el fin de poder esclarecer estos hechos. Primero pudieron identificar a la víctima, que se trata de un joven de 23 años de origen venezolano, y sumado a esto hay 2 aristas que están siendo analizadas. Una posible riña, pelea que haya tenido con sujetos conocidos del sector, o derechamente un ajuste de cuentas. Vamos a revisar declaraciones a continuación. Cerca de la medianoche un lamentable hecho ocurrió en el cual un ciudadano de nacionalidad venezolana, de aproximadamente unos 23 años, resultó fallecido producto de impactos balísticos en el sector de su espalda. El motivo que originó esto al momento se desconoce. Está personal especializado de Carabineros trabajando en el sitio del suceso a fin de poder establecer claramente lo que originó los hechos que acabamos de presenciar. Diversos peritajes se realizaron ahí en la comuna de Estación Central. Lamentablemente hay pocas cámaras de seguridad y las que existen están con daños, o sea, no graban. Entonces, por lo mismo, la investigación se va a basar fundamentalmente en el relato de los testigos y además poder ver el nexo entre la víctima y los homicidas que se encuentran prófugos. Vamos a revisar otra información. ¿Recuerdan ustedes que durante las últimas semanas les estuvimos hablando de esta ola de violencia, de delitos que existe en torno al barrio República, a los barrios universitarios del centro de Santiago? Pues bien, hay planes operativos que se están realizando por la Municipalidad de Santiago en conjunto con Carabineros, y estos últimos lograron la detención de un sujeto el cual abordó a una mujer de 32 años, la cual se bajó en el metro Toesca y al poco andar fue abordada por un delincuente, el cual le puso la mano en la espalda, la intimidó, le arrebató el celular desde el bolsillo y luego se dio a la fuga.
Como se estaban realizando patrullajes preventivos justamente en las horas peak, tanto de la mañana como de la tarde, Carabineros estaba en el lugar y este delincuente se dio a la fuga, pero fue capturado en las inmediaciones del Metro Toesca, barrio plenamente universitario y que ha estado en boca por diversos delitos, sobre todo a los estudiantes de las diversas casas de estudio que se encuentran en los alrededores. Ahí ustedes están viendo las cámaras de seguridad, la captura de este delincuente, el cual se trata de un sujeto de origen boliviano, el cual está de manera irregular en nuestro país y que por lo mismo esto se suma a la carpeta investigativa del Ministerio Público para poder ver qué posibles delitos haya cometido acá en Santiago este ciudadano boliviano, el cual estaba de manera irregular en Chile. Vamos a revisar declaraciones en voz de Carabineros. Yo iba escuchando música, por eso no sentí cuando se acercó, sino solamente cuando tomó el celular. Entonces, no sé por qué mi reacción fue salir corriendo detrás de la persona y logramos correr como 4 cuadras, pero justamente venía la patrulla. Entonces, pues ahí me subí a la patrulla y pudimos alcanzarlo. Una mujer denuncia haber sido violentada por un hombre en el sentido que le había robado su teléfono. Nosotros, como estábamos en flagrancia y al ver que esta mujer corría detrás del hombre, seguimos detrás de a pie, logrando afortunadamente su detención y poniéndola a disposición del Ministerio Público. Esta persona es extranjero y actualmente se encuentra ilegal en nuestro país. Delincuente que va a ser formalizado, va a ser puesto a disposición de la justicia. Afortunadamente, este tipo de patrullajes que se ha realizado por parte de Carabineros, también de Seguridad Ciudadana de la comuna de Santiago, ha rendido frutos porque hay mucha gente, muchos estudiantes y trabajadores que son asiduos a la zona universitaria que han sido víctimas justamente de este tipo de delitos, robos de celulares y también otros mucho más graves que les estuvimos comentando, como los intentos de secuestro. Vamos ahora a cerrar nuestro despacho con las imágenes que les estábamos contando al inicio de 24 tarde. Todas las manifestaciones que se están produciendo en torno a la conmemoración del Día del Joven Combatiente. No han avanzado mucho este grupo de estudiantes que se reunió en el sector de Plaza Baquedano y comenzó a avanzar en dirección hacia el Palacio de la Moneda. Están todos detenidos en Pasado Santa Rosa, muy cerca del Instituto Nacional, muy cerca de la avenida Arturo Prat, donde se han generado algunas escaramuzas, pero menores. Hemos visto, al menos en las imágenes que le estamos exhibiendo, el lanzamiento del carro lanzaguas por parte de Carabineros, no así enfrentamientos directos hasta esta hora de la tarde. Eso sí, esto está generando algunas complejidades en torno al transporte público. Lo lógico, lo obvio, que la Alameda está con el tránsito absolutamente suspendido en dirección hacia el norte y hacia el sur, entre el sector de Santa Rosa hasta el sector de la avenida España. Bien digo, desde Plaza Baquedano, porque es otro grupo también de estudiantes que se ha reunido a esta hora de la tarde para poder sumarse a esta convocatoria que tuvo lugar cerca de las 12 del día. Por lo mismo, esto ha provocado también en el Metro de Santiago, lo que está confirmado, que el Metro Baquedano permanece absolutamente cerrado, está disponible solamente para combinar. La estación Universidad Católica también se encuentra cerrada y sin detención de trenes por estas manifestaciones en el exterior. Baquedano está disponible solo para poder combinar entre la línea 1 y la línea 5. Lo ideal para todas las personas que van moviéndose a esta hora de la tarde, cuando son las 1:18, que tomen vías alternativas a la Alameda, ojalá un poco más lejanas, ya que también hay complejidades en calles como Alonso Valle, Tarapacá, etcétera. Hay mucho flujo vehicular y al menos en Plaza Baquedano el tránsito por Vicuña Maquena en dirección hacia el norte está plenamente habilitado, mientras que vamos a estar a la espera respecto al balance de las primeras horas del Día del Joven Combatiente. Sabemos que en la previa hubo 2 detenidos en diferentes sectores de la capital por la infracción a la ley antibarricadas y además de eso hay versiones extraoficiales que habrían detenidos por diversas protestas, tanto del Instituto Nacional como otras acá en Santiago, pero esa información no ha sido confirmada. Posiblemente ya mañana en la hora punta Carabineros haga un balance total en conjunto con el gobierno para poder ver y calificar cómo fueron los incidentes, pero ojo, reiteramos, respecto a los años anteriores, está dentro de lo normal, en el sentido de que no han ocurrido desórdenes, protestas de mayor gravedad que al menos lo que ha pasado durante los últimos años. Pati Andrés.
Así es, Fabián, vamos a estar bien pendientes de lo que está ocurriendo ahí en las calles. Muchas gracias por actualizarnos esta información. Muy buenas tardes, Fabián. Y continuamos con un tema relacionado. Esta mañana la ministra del Interior, Isquia Siches, se reunió con distintas autoridades para abordar temas de seguridad ciudadana y también de orden público. Sí, todo esto en el marco del Día del Joven Combatiente. Marian Basso nos cuenta más. Marian. Sí, Carabineros cuenta con todo nuestro respaldo para seguir con su trabajo y proteger a los chilenos y chilenas, siempre con respeto a los derechos humanos. Esa fue la frase que acuñó la ministra del Interior, Isquia Siches, tras una reunión intersectorial donde el foco de discusión fue el orden y la seguridad pública. Una reunión liderada por la ministra del Interior, también por el subsecretario de esa cartera, Manuel Monsalve, con la participación del ministro de Economía, Nicolás Grau, también con la alcaldesa de Santiago, Iracy Hasler, con generales de Carabineros, para abordar, ¿no es cierto?, el orden y la seguridad pública, los hechos de violencia que se han visto durante los últimos meses a lo largo del país. Una reunión tras la cual hubo anuncios, específicamente lo que se respecta a la comuna de Santiago y medidas que se van a tomar intersectorialmente. El ministro de Economía, Nicolás Grau, también participó de aquellos anuncios, señaló que el día viernes acá en el Palacio de la Moneda se va a generar una mesa de trabajo, ¿no es cierto?, con varios ministros, una mesa interministerial con la presencia de distintos locatarios que han visto afectadas sus empresas, sus pymes, sus emprendimientos tras los distintos hechos de violencia de ya los últimos meses. Eso es lo que se va a suceder acá y también van a trabajar en dos áreas en específico, en la recuperación de los espacios públicos, pero también la recuperación económica. Se le consultó al ministro de Economía si eso conllevaba, por ejemplo, una remuneración para aquellos locatarios que han sido afectados. Señaló que el día viernes se van a tratar todos esos temas, se van a definir eventualmente esta suerte de remuneración, pero que también se va a crear una actividad, un calendario de actividades con cada uno de los locatarios a largo plazo. La alcaldesa de Santiago, Iracy Hasler, valoró esta cita, esta reunión con cada una de las autoridades, señaló que es una buena señal. También dijo que es muy importante la recuperación de los espacios públicos y específicamente, por ejemplo, en lo que sucede los días viernes continuamente en Plaza Baquedano. Señaló que se está trabajando con el subsecretario del Interior para mejorar esa situación. Vamos a escuchar las declaraciones de la ministra del Interior respecto de esta cita. No vamos a tolerar ataques violentos, ya sea el intento de quemar un local comercial o, más grave, la golpiza a nuestros funcionarios de Carabineros. En este sentido, quiero decir que Carabineros cuenta con todo nuestro respaldo, de todo nuestro ministerio, para seguir con su trabajo y proteger a los chilenos y chilenas, siempre con respeto a los derechos humanos. Seguiremos trabajando para que la ciudadanía pueda desarrollar sus vidas con tranquilidad. Lo haremos dialogando y revitalizando varios afectados y sus pymes, pero también buscando modernizar nuestras policías y hacer más eficiente su labor. Sí, titular del Interior que ha sostenido varias citas durante esta mañana justamente con el foco en el orden y la seguridad pública. También recibió acá en el Palacio de la Moneda al alcalde de la Florida, Rodolfo Carter, y como yo bien les decía, a la alcaldesa de Santiago, Iracy Hasler, donde hubo esta reunión con el ministro de Economía, estos planteamientos que se hacían, ¿no es cierto?, para poder tener estas medidas, para llevar y elaborar este calendario de actividades interministerial. Se le consultó también al ministro si ya estaban definidas las medidas, si estaban definidos los ministros que iban a participar en estos encuentros. Eso señaló que se va a ver el día viernes, que se está trabajando con las distintas carteras justamente para abordar este tema desde las distintas áreas. Yo les comentaba también que la alcaldesa ahí valoró mucho esta cita, también señaló que se está trabajando con la Subsecretaría del Interior justamente para tratar de frenar las distintas situaciones de violencia que se dan en las manifestaciones continuamente de los días viernes. Escuchemos esas declaraciones. Hemos acordado el trabajo en dos áreas muy importantes. Por un lado, la recuperación en términos generales de los espacios públicos, en particular en los barrios céntricos de distintos lugares del país. Y por otro lado, la recuperación económica de estos barrios céntricos, en particular los que han sido afectados por distintos grados de violencia a partir del estallido. Se ha
ha acordado poder trabajar en esta línea y el gobierno ha señalado que tendremos una mesa de trabajo para la recuperación de los espacios públicos que nos parece fundamental. Aquí necesitamos recuperar el espacio público, nuestras plazas y parques. Los vecinos y vecinas así lo requieren, así como también los locales comerciales. Y es por eso que valoro que se recojan estos temas para abordarlos desde el gobierno y para poder trabajar en una mayor seguridad para todas las personas. Recuperación de espacios públicos como foco entonces de una de las reuniones de seguridad y orden público que sostuvo acá la ministra del Interior, Isquia Siches, pero no solamente se habló de la seguridad en cuanto a una agenda a corto, mediano o largo plazo, sino también a lo que va a suceder y la contingencia del día de hoy, la conmemoración del Día del Joven Combatiente. Respecto de esto, le consultamos a las distintas autoridades presentes ahí también en esa reunión sobre los planes de contingencia, de preventivos, que por ejemplo lo señalaba el día de ayer la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo. Le consultamos a la delegada presidencial, señaló que hay un plan establecido conjunto a las policías y también le consultamos a las mismas policías, a los generales a cargo de la seguridad de Santiago respecto a cuáles van a ser los planes. Esto fue lo que nos dijeron. El plan que siempre se ha elaborado, pero está trabajado en conjunto con el gobierno, nada más. ¿Atención especial por parte del gobierno en esta jornada? No, ninguna. ¿Conversar ahí con la ministra del Interior? Así es. ¿Hay preocupación por la situación de los días viernes, las marchas, los movilizaciones? Siempre. Sí, acá en el Palacio de la Moneda las reuniones han continuado. Hace poco culminó una entre senadores de la Democracia Cristiana con la ministra del Interior, Isquia Siches, y también del ministro de Hacienda, Mario Marcel, con el presidente de la República, Gabriel Boric, que se abordó en específico en esa reunión distintas prioridades de la cartera del titular de Hacienda, donde hay puntos como la inversión, por ejemplo, la generación de trabajo, sobre todo femenino, uno de los puntos que ya adelantaba la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, y cuyas prioridades serán dadas a conocer en los próximos días. Y todo en medio de una discusión, Marián, del quinto retiro en el Congreso. Claro, el gobierno deja claro que esto no es para contrarrestar el quinto retiro, pero obviamente son carriles paralelos que obviamente le afectan al bolsillo de la gente. Marián Basso, muchas gracias. Buenas tardes. Chao. Vamos a otras informaciones. El juzgado de garantía de Antofagasta acogió la solicitud de extradición de la exalcaldesa Karen Rojo, quien, recordemos, permanece prófuga tras viajar a Países Bajos luego de ser condenada a 5 años y un día de cárcel por fraude al fisco. Daniela Cáceres con todos los detalles desde Antofagasta. Daniela, muy buenas tardes. Así es, muy buenas tardes, y efectivamente continúan diversas reacciones en torno a la fuga de la ex alcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo. Recordemos, y como ustedes bien lo decían, cuando deja el país el pasado 23 de marzo, justo cuando la Corte Suprema ratificaba el fallo y la sentencia que la condenaba a 5 años y un día de cárcel efectiva por el delito de fraude al fisco. Justo cuando se daba a conocer este fallo es que Rojo deja el país con destino a Países Bajos, según la información entregada por la Policía de Investigaciones, y de forma paralela, horas más tarde, comienza entonces a través de una alerta la búsqueda internacional también de la ex autoridad comunal de Antofagasta. Es en este sentido que el fiscal regional de Antofagasta solicitó al juzgado de garantía de Antofagasta revisar una solicitud de extradición, una vez por supuesto que se dé con el paradero exacto, en este caso de Karen Rojo, que como tenemos entendido se encontraría en la ciudad de Ámsterdam. Audiencia que tuvo lugar durante esta jornada, en donde estuvo presente también la defensa de Karen Rojo, quien manifestó que a pesar de los motivos que hayan motivado en este caso a Karen Rojo a dejar el país, motivos personales que ellos no van a comentar, pero sí van a continuar con la defensa para la solicitud del proceso de extradición. Respecto de lo que ocurrió durante esta audiencia, tenemos declaraciones de la defensa y también del fiscal a cargo de este caso. Escuchemos. No hay respuesta positiva en el sentido de que Karen Rojo Venegas haya cruzado fronteras y en consecuencia registre movimientos migratorios, siendo el último de aquellos el ingreso a Ámsterdam el día 24 de marzo del año 2022. Interpol La Haya confirmó que la requerida arribó efectivamente a Holanda el 24 de marzo del 2022 y que mantiene reserva a un aeropuerto para viajar a un aeropuerto europeo en fecha próxima durante el mes de abril, lo que supone además también que se mantiene en la ciudad de Ámsterdam
Lo único cierto y claro que tiene la Fiscalía el día de hoy es que doña Karen Rojo salió del país el día 23 de marzo con destino a Ámsterdam. Todo lo demás son suposiciones. ¿Hay antecedentes de que se mantiene en aquella ciudad? Lo que nos dice es que no hay movimientos migratorios. Claro, evidentemente, pero tenemos constancia de que se encuentra en Ámsterdam, de que no se encuentra en otra ciudad. Señoría, aquí no es ni siquiera estoy diciendo que no tiene el domicilio. Lo que estoy diciendo es que la Fiscalía no sabe dónde está. Ahí tenían parte de las declaraciones durante la audiencia para revisar entonces esta solicitud de extradición de la exalcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo. Según información que maneja el Ministerio Público, efectivamente, ella salió el día 23 con rumbo a Países Bajos. Efectivamente, el pasaje directo a la ciudad de Ámsterdam. No existen registros de movimientos migratorios desde ese país, a pesar de que existe también un pasaje para movilizarse por otro punto de Europa. Sin embargo, desde Ámsterdam en particular no habría registro migratorio según la información que maneja hasta ahora el Ministerio Público, y es a raíz de esto que nace entonces la solicitud de extradición de la exalcaldesa de Antofagasta, que se encontraría en dicha ciudad en estos momentos. El tribunal, por supuesto, dio a conocer también respecto de la solicitud de extradición, dio lugar a esta solicitud del Ministerio Público, y también durante esta jornada se pronunció la Corte Suprema. Recordemos que este fue el tribunal que ratificó la sentencia de 5 años y un día de la exalcaldesa Karen Rojo, y recordemos que cuando ella deja el país no había ninguna orden de arraigo y ningún impedimento legal para que ella dejara Chile. De hecho, durante la formalización, por ahí por el año 2018, se entrega, ¿verdad?, se da lugar a esta solicitud de arraigo por parte del Ministerio Público. Sin embargo, luego de una apelación por parte de la defensa, queda sin efecto. De hecho, Karen Rojo, durante todo este proceso, al menos en 2 oportunidades ha dejado el país, al igual como lo hizo ahora. Sin embargo, ahora se desconoce efectivamente si va a retornar. Respecto a esto, tenemos declaraciones del Tribunal de Garantía y también de la Corte Suprema. Escuchemos. Se resuelve que se hace lugar a la petición del fiscal en orden a elevar los antecedentes a la Ilustrísima Corte de Apelaciones de esta ciudad, a fin que dicho tribunal, si estimare procedente la extradición al país en que la encausada actualmente se encuentra, ordene sea pedida. Lo que creo que es importante decir, que es lo que le preocupa a la opinión pública, que en este caso esta persona huyó del país no habiendo ninguna cautelar decretada en esta materia, porque después que se dejó sin efecto una cautelar tiempo atrás, no se volvió a pedir que hubiera una medida cautelar y en consecuencia por eso pudo salir del país. No hemos tenido este tema en el Pleno ni se nos ha pedido hacer ningún tipo de investigación. No hemos tenido noticia de esa filtración ni tampoco lo ha visto el Pleno de la Corte Suprema. Bueno, tenían entonces y continúan las reacciones porque de hecho el fiscal nacional instruyó una investigación en contra de la Fiscalía Regional de Antofagasta para dar a conocer efectivamente si hubo algún tipo de responsabilidad por parte de la Fiscalía local en la fuga, en este caso de la ex alcaldesa de Antofagasta, que ahora es buscada internacionalmente. Daniela Cáceres, muchas gracias por la información desde la región de Antofagasta. Un abrazo. Vamos a otras informaciones. 200 millones de pesos serán invertidos en una campaña contra el acoso sexual callejero en el transporte público. Esto es en la región metropolitana. El llamado que se hace es a denunciar estos episodios a Carabineros. Daniela González nos cuenta más. Daniela. ¿Cómo están? Buenas tardes. Claro, y es que las cifras que entrega el Observatorio contra el Acoso Callejero son realmente preocupantes. 9 de cada 10 mujeres en la región metropolitana ha sufrido algún tipo de acoso en el transporte público de la capital. De hecho, las cifras además señalan que el 86% de las mujeres encuestadas ha sufrido acoso físico, 65 de ellas, 65%, algún tipo de manoseo sin consentimiento, y el 72% de las encuestadas se siente totalmente insegura en el transporte metropolitano. En ese contexto y además en el contexto del aumento de denuncias principalmente en el barrio universitario, es que se ha lanzado o se ha dado el puntapié inicial a esta campaña, la primera en la región metropolitana contra el acoso sexual callejero también y en el
transporte metropolitano. Para eso estuvieron presentes las autoridades del Ministerio de la Mujer, del Ministerio de Transportes, para ver cómo se va a articular en definitiva esta campaña. Son 200 millones de pesos que están destinados a un plan piloto en primera instancia, y por supuesto buscar disminuir estas cifras. El principal llamado es a hacer denuncias, porque hasta el día de hoy no existe ninguna denuncia formal, solo a través de redes sociales. Por eso es importante asistir a Carabineros a dejar constancia de las situaciones que viven las mujeres en el transporte metropolitano. Ya se han escuchado casos bastante graves, principalmente la línea 1 y la línea 2 del metro. A raíz de eso es que surge esta campaña en la región metropolitana. Vamos a revisar inmediatamente las declaraciones de las autoridades, por supuesto, del gobernador regional. Es la gobernación la que inicia esta campaña, por supuesto ahí apoyados por el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género y también el Ministerio de Transportes. De esas autoridades escuchamos declaraciones a continuación. Que tiene tres componentes. Una que es la más obvia, que es la difusión de publicidad que visibilice el problema del acoso y genere mecanismos también de denuncia. Segundo, la gestión conjuntamente con el Ministerio de la Mujer y Género y Equidad de Género, de un teléfono de ayuda también y de canalización de consultas y de acogida a las mujeres que han sido víctimas. Y tercero, un programa de capacitación y de protocolos con los operadores del transporte público, sea buses, sea también metro y sea también ferrocarriles. Creemos que hay que poner mucha atención al motivo por el que estas denuncias se están canalizando a través de redes sociales, y es por eso que como Ministerio hemos oficiado a los organismos pertinentes del Poder Judicial y de las policías para poder saber qué información han recabado al respecto, así como también a los operadores de transporte para saber qué medidas se están tomando. 90% de las mujeres indica que ha sido víctima de algún tipo de acoso, 95% dice de acoso verbal, 86% dice de acoso físico. Y como resultado, el 72% de las mujeres que se desplazan en transporte público se sienten inseguras. Es una realidad que no podemos normalizar. Claro, el objetivo de esta campaña es visibilizar el acoso sexual callejero y en el transporte público, pensando primero en la región metropolitana, aunque este plan se planea extender también a todas las regiones de nuestro país, pensando que es una problemática que afecta a las mujeres a nivel nacional. El contexto se basa principalmente en el aumento de denuncias que lamentablemente se canalizan hoy día solo por redes sociales. Hay muchas estudiantes que acusan entregas de líquidos, por ejemplo, personas que las drogan en el metro, que las acosan, que las siguen, o lisa y llanamente secuestros. Hay denuncias por secuestro, por eso desde el metro han dispuesto un número de emergencia, el 1488, que es para llamar en caso de que ocurra cualquier tipo de violencia dentro del transporte metropolitano, pero también enfocado sin duda a la violencia sexual que ocurre en el transporte público. Y esta campaña lo que busca también es darle la importancia a la visibilización de una problemática que hoy día viven cientos y miles de mujeres de nuestro país. Muy bien, Daniela González, muchas gracias por contarnos sobre esta iniciativa. Muy buenas tardes. Y nos vamos al sur del país tras el término del estado de excepción en la macrozona sur. Esta mañana comenzó el retiro masivo de las fuerzas militares que se desplegaron por la Araucanía. Fernando Reyes nos tiene todos los detalles. Fernando, muy buenas tardes. Sí, claro, efectivamente seguimos acá en el aeropuerto regional La Araucanía de la comuna de Freire, donde esta mañana llegaron camiones militares, también muchos buses, todos ellos transportando a todo el personal que se replegó desde donde estaban instalados desde octubre. A decir verdad, se mantenía la región de la Araucanía y parte de la región del Biobío en esta condición de estado de excepción constitucional que se desactivó y que se ha ido desescalonando progresivamente, y tan solo esta mañana ya tomaron rumbo a Coyhaique este grupo de militares que se mantuvo, como decimos, en resguardo, en apoyo a las labores de seguridad que ha desplegado la policía en distintas zonas denominadas de alta complejidad en materia de seguridad, y evidentemente también resguardando el desplazamiento normal en la Ruta 5 Sur, que por mucho tiempo vivió situaciones de peligro, de riesgo, principalmente para los transportistas. Así las cosas, estuvimos conversando con parte de todos los militares que llegaron esta mañana aquí a orillas de la losa de aterrizaje del aeropuerto regional Araucanía de Freire. Vamos a escuchar parte de las declaraciones y las reacciones que han surgido luego del levantamiento del estado de excepción constitucional aquí en la zona sur, en la macro zona sur del país.
¿Cómo estuvo eso? La verdad que en este último tiempo estuvo más tranquilo. En periodos anteriores estuvo un poquito más tensa la cosa, pero bueno, con el transcurso del tiempo pienso yo que quizás ya se fue manejando un poco más la situación y esperemos todos que se mantenga de la misma manera. Yo estoy destinada en Puerto y Sena, ya trabajo, y me mandaron para el despliegue. Designaron que yo viniera para acá a cumplir los labores de patrullaje y todo el tema que tuvimos que hacer por estado de excepción constitucional. Particularmente porque usted también conoce la zona, conoce los códigos de la región de la Araucanía, ¿no? Claro, por ejemplo, para los patrullajes no me perdía, por así decirlo, porque conozco los caminos, sé hacia dónde está Lautaro, hacia dónde está Carahue, cuando vamos por un camino equivocado. Bueno, si bien el alto mando del Ejército no ha entregado una evaluación pormenorizada del despliegue que se mantuvo por varios meses aquí en la región de la Araucanía, sí se ha informado cerca de 2.000 personas fueron las que desplegó el Ejército desde distintos regimientos que llegaron a prestar servicio y colaboración a la región de la Araucanía, específicamente las labores de seguridad que desarrolló personal policial de la PDI, también de Carabineros. Serán estos últimos, específicamente la Prefectura de Control de Orden Público, la que asumirá ahora el control policial y el control de las carreteras y rutas que se mantenían hasta hace muy poco resguardadas y apoyadas por personal militar. En cualquier minuto estaremos dando cuenta de las reacciones que sigan surgiendo en torno a este desescalonamiento del estado de excepción constitucional que se vive aquí en la macro zona sur del país. Adelante ustedes allá en Santiago. Fernando Reyes, muchas gracias por la información desde la Araucanía. Muy buenas tardes. Bueno, y polémica ha generado esta ordenanza municipal dictada por la comuna de Chile Chico que eliminó el uso obligatorio de la mascarilla en espacios públicos. Sin embargo, la autoridad sanitaria confirmó que esa medida sigue siendo obligatoria a nivel nacional. Pamela Araya nos cuenta más. Pamela. Hola Patricia, buenas tardes. Sí, es un elemento con el que ya no podemos salir de la casa. Incluso si a uno se le queda, se tiene que devolver, porque la mascarilla es parte del día a día. Tenemos que andar con ella dentro de los lugares cerrados, al aire libre, en el parque, si uno va a la playa. Pero en Chile Chico, ya lo decían ustedes, al parecer estaban un poco aburridos del uso de la mascarilla, y es por eso entonces que el alcalde hace este anuncio que se elimina esta ordenanza municipal en la que establece la obligación del uso de la mascarilla, que en concreto lo que significa es que Carabineros ya no tiene facultades para fiscalizar su uso y por lo tanto sacar multas, porque recordemos que si uno no la lleva, Carabineros lo puede multar. Lo mismo pasa con la gente de la Seremi de Salud. Es así entonces como incluso el alcalde habla que fue una percepción de la ciudadanía, que tiene muy bajos contagios, que está prácticamente toda la población vacunada y que además el entorno, hay que decirlo, es muy distinto. Ya no hay aglomeraciones, además tienen ventilación siempre porque están ahí a un costado del lago General Carrera. Es así entonces como se toma esta decisión, pero que eso sería una ordenanza municipal que no implica que esto vaya a tener alguna influencia precisamente en su uso. Vamos a escuchar lo que dijo el alcalde sobre esta medida. Nosotros la verdad que tenemos condiciones sanitarias absolutamente distintas al resto del país y de acuerdo a esas condiciones nosotros decidimos retirar esta ordenanza. Esta ordenanza en el fondo son ordenanzas de apoyo a las medidas sanitarias del Servicio de Salud. Nosotros solamente lo que hicimos es eso, es dejar sin efecto esta ordenanza porque en el fondo lo que queremos es que este tema de pandemia se vaya normalizando. Bueno, esto es sentido común, acá nosotros somos patagones, acá nosotros estamos en la calle todos los días con la gente, son comunas pequeñas, chicas, en la cual no necesitamos encuesta para darnos cuenta que la gente ya no da más con este tema de la pandemia. Bueno, el alcalde dijo que no necesitaban encuesta, que era más bien una percepción que tenían de la ciudadanía. Entonces, ¿qué dicen los habitantes de Chile Chico? Vamos a escucharlos. Sí, me parece totalmente razonable, es una medida, ¿no es cierto?, en la cual una persona que circula en vía pública estando solo, yo creo que no es necesario usar mascarilla. Creo que no es lo correcto, dado que hay una orden de la Seremía de que a nivel nacional no se puede derogar esta medida de manera comunal. Me parece bien, pues Mario, porque así en este pueblo es tan chico que no, es como absurdo que transitemos con mascarilla.
Mira, es tan chico este pueblo, decía ahí una de las habitantes que estaban opinando, tenían visiones bien divididas respecto a esta decisión. Lo cierto es que en Chile Chico, como en todo el país, el uso de la mascarilla sigue siendo obligatorio. Acá lo que se elimina es una ordenanza municipal, pero los funcionarios de la Seremi de Salud correspondiente y departamentos de salud tienen todas las facultades para fiscalizar e incluso multar a una persona que no la esté usando. Así lo dijo el subsecretario de Salud, Cristóbal Cuadrado, quien además se refirió a que por ahora no hay una determinación de dejar de usar la mascarilla en el país, ni siquiera al aire libre. Vamos a escuchar a la autoridad. Existe una resolución que es la 994 del Ministerio de Salud, que se encuentra vigente, que es la que mandata que en todo el territorio nacional el uso de mascarilla es obligatorio. Nosotros hemos sido muy claros de que esto es una potestad absoluta de la autoridad sanitaria, así lo mandata la norma, no es algo en la cual las autoridades de nivel local tengan la posibilidad de decidir o no decidir el cumplimiento de un decreto de este tipo. No obstante lo cual, nosotros estamos muy atentos y en diálogo con las autoridades del nivel local. Bueno, porque además recordemos que se conformó una mesa de trabajo, este comité de respuesta para la pandemia, donde se van a analizar todo este tipo de aspectos, entre ellos también si es que en algún minuto se va a dejar de usar la mascarilla, al menos por ahora ha sido descartado y sigue siendo obligatoria incluso en Chile Chico, porque la mascarilla ha sido vital para que se pueda evitar el contagio. ¿Y por qué estamos hablando del contagio? Porque sí, vamos a dar a conocer cuáles han sido las cifras del coronavirus durante esta jornada que confirman la tendencia a la baja, porque durante esta jornada se registraron 6.480 contagios y la verdad de las cosas es que todas las cifras se comenzaron a bajar en esta materia. Lo importante decir entonces es que lo que ha dicho la autoridad sanitaria es que esta disminución ha ido cada vez bajando más el número de contagiados. Vamos a escuchar lo que dice el jefe de epidemiología. Los casos de coronavirus se mantienen en descenso en todo el territorio nacional. La última semana, es decir, los últimos 7 días, se registró un promedio de 6.727 casos diarios. Esto es menor a los 11.176 registrados la semana anterior, lo que representa una baja en un 40% a nivel nacional. ¿Qué nos dicen estos datos? Bueno, nos dicen que hay una menor circulación del SARS-CoV-2 en nuestro país. Bueno, porque de hecho la positividad de los exámenes fue de 7,8%, la más baja en 2 meses. Eso sí, si bien ha bajado la ocupación en las camas UCI, de todas maneras esta sigue alta, son 670 los pacientes que están internados en estas unidades. Y lo otro también importante, que sigue falleciendo gente a propósito del coronavirus. Exactamente, un dato muy importante eso que mencionabas ahí, Pamela. Gracias por este despacho, buenas tardes. 13 horas con 47 minutos, nos vamos a la pausa con la imagen de distintos puntos de la Alameda, un día de manifestaciones a raíz del Día del Joven Combatiente. Hay 22 grados en la capital, Pati, 27 pronosticados para este 29 de marzo. Varios cortes ahí en las calles, vamos a estar contándoles sobre todo lo que está ocurriendo. Nos vamos a una pausa y ya estamos de inmediato de regreso con más. Cambiémosle la cara a marzo con tus tarjetas de crédito BCI. Paga todo de 3 a 6 cuotas en todos los comercios del país. Inscríbete en tu app BCI, cumple tu meta de compras y acumula el doble de puntos BCI o pesos Open Sky. Internacional. Vamos a revisar noticias internacionales. Estamos junto a Andrea Aguilar. Andrea, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Pati? Muy buenas tardes. Iniciamos con noticias internacionales, pero conectadas con Chile, porque este martes comenzó en Francia el juicio contra el chileno Nicolás Cepeda. Recordemos que él está acusado por la desaparición y presunto homicidio de la ciudadana japonesa Narumi Kurosaki. Esto pasó en 2016. Cepeda fue extraditado desde Chile a Francia hace 2 años. Desde entonces permanece en prisión preventiva debido a los cargos. El chileno podría enfrentarse incluso a cadena
cadena perpetua. En esta primera jornada del proceso penal en su contra, Cepeda negó todas las acusaciones, dice que él es inocente y su defensa aseguró que realmente en este punto del proceso no hay pruebas del deceso de su expareja y que esté él relacionado con este homicidio. Recordemos que ella fue vista por última vez en el año 2016, que su cuerpo todavía no aparece y que no hay un escenario muy claro realmente de qué fue lo que ocurrió. El juicio se extenderá hasta el próximo 12 de abril. Para mañana miércoles ya está programado que los testigos comparezcan y que el jueves Cepeda, 31 años, sea interrogado por primera vez justamente sobre estos hechos. Ya, pero el proceso entonces hasta el 12 de abril, por lo menos lo que tiene que ver con esta etapa. Exacto, y luego van a venir entonces la comparecencia de testigos y finalmente el día jueves será entonces interrogado y escucharemos las declaraciones de Nicolás Cepeda frente a un crimen que ha conmocionado a los franceses y que también está siendo seguido con mucha atención aquí en Chile y por supuesto en Japón. Revisemos ahora las noticias en Perú porque el Congreso peruano finalmente rechazó la moción de vacancia con la que se buscaba destituir al presidente Pedro Castillo. Finalmente no alcanza los votos, ayer lo habíamos mencionado, era una propuesta que necesitaba 87 de 130 votos para aprobarse. Después de 5 horas de debate obtuvo apenas 55 a favor, 54 en contra y 19 abstenciones. Esta es la segunda ocasión en la que se intenta destituir a Castillo. Recordemos que en la primera, en el mes de diciembre, no lograron ni siquiera iniciar la tramitación debido a que no se acogió a una primera instancia. Vamos a repasar parte de las declaraciones que entregaba el presidente Pedro Castillo durante esta jornada. Este pequeño grupo que en todo caso no ha logrado su cometido va a seguir su propia agenda, pero nosotros vamos a seguir la agenda del país, la agenda del pueblo peruano. Hago un llamado para sentarnos de una vez a conversar y agendemos los temas más urgentes del país, como la educación. Me gustaría, por ejemplo, los compañeros, los congresistas que siempre también se comunican con nosotros, ¿no? El llamado de Castillo entonces es a mejorar esas relaciones tan deterioradas en los últimos años entre el Congreso y el Ejecutivo. Él dice que hay que trabajar, ¿no? Que hay que sentarse a ver los temas que realmente son importantes para los peruanos. Y entre los argumentos esgrimidos por los firmantes de la moción estaba la designación de 10 ministros muy cuestionados, toda una serie de escándalos que ha tenido Castillo y que no particularmente han sido protagonizados por él, pero sí por los ministros. Y aparte de eso, recordemos, 4 gabinetes en apenas 8 meses de gobierno. Eso era lo que te iba a mencionar, que lo comentábamos ayer y claro, hoy se daba esta cifra, que son 50 ministros en 8 meses los que ha tenido. Sí, realmente ha sido un escenario de ingobernabilidad bien complicado que le ha facilitado al fujimorismo el hecho de llevar este tipo de iniciativas parlamentarias a cabo, que no se descarta para que todavía le quedan más de 4 años de mandato y esperemos entonces si puede finalmente terminar o culminar su periodo, que en el caso de Perú son 5 años. Vamos a continuar hablando de Perú, pero nos vamos ahora a ver lo que ha sucedido con el expresidente Alberto Fujimori, porque podría salir en libertad en las próximas horas. Recordemos, anoche se publicaba ya la sentencia que avala su indulto, un indulto que le había dado Pedro Pablo Kuczynski en el año 2017. Y lo que ha dicho durante este martes la defensa del exmandatario es que debería salir de la cárcel hoy mismo, luego de que el Tribunal Constitucional anoche publicara la resolución que le restituye ese indulto humanitario que le había recibido él en 2017, que finalmente logra tener algunos meses en libertad, pero en 2018 vuelve a la cárcel a pagar la sentencia por más de 25 años, recordemos ya había pagado cerca de 15 años, y esta sentencia dispone su libertad inmediata, pero esto también depende de la carga procesal de los magistrados que están al frente de este caso. Aún faltan varios procesos judiciales, que el expediente sea enviado ante un juzgado de Lima para que finalmente disponga su excarcelación. Recordemos además que Fujimori va a recuperar su libertad luego de casi 15 años en la cárcel debido a la gravedad de su estado de salud, lo que a sus 83 años lo mantiene en esos momentos dependiente de oxígeno. Recordar también que la semana pasada la justicia peruana había dicho que no va a poder salir de Perú, al menos en los próximos 18 meses, y que deberá permanecer en Lima y comparecer siempre que su salud se lo permita. Seguimos hablando de noticias en nuestra región, en América Latina, porque el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, fue hospitalizado en las últimas horas en Brasilia, nuevamente por un malestar estomacal. Tiene que ver esto, Pati, obviamente, con esas imágenes que veíamos, su campaña electoral, en la que esta puñalada que recibe en medio de un acto en Minas Gerais le ha complicado toda la presidencia.
Y según informó la prensa, Bolsonaro pasó la noche en el hospital de las Fuerzas Armadas en la capital de Brasil. Uno de sus hijos atribuyó el dolor a esta puñalada que recibió el mandatario en el año 2018, cuando estaba en medio de la multitud, que realmente le ha complicado la vida y sobre todo su historia hospitalaria en los últimos años. De hecho, han sido varias las ocasiones en las cuales ha tenido que ir a algún centro asistencial o someterse a algún tipo de intervención, ¿no? Ha tenido operaciones, ha tenido hospitalizaciones y todo esto ligado a la campaña del 2018. Ha pasado por al menos 4 cirugías relacionadas con este ataque. Bolsonaro, recordemos, él está aspirando a la reelección en los comicios del próximo mes de octubre. Probablemente se va a tener que enfrentar con el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, que hasta hace unos días estaba liderando en las encuestas, pero empieza Bolsonaro en las últimas jornadas a lograr reducir la ventaja que le lleva a Lula de cara a lo que van a ser las elecciones para elegir al nuevo presidente de los brasileños, o si Bolsonaro sigue finalmente para el próximo periodo. Y vamos ahora a ver lo que ha pasado en Ucrania durante esta jornada. Rusia anuncia que van a reducir drásticamente las operaciones, particularmente en la zona de Kiev, también en Chernígov, mientras que Ucrania afirma que ha retomado ya el control de varias ciudades. Hoy, hay que decirlo, empiezan entonces a funcionar estos diálogos de paz, por llamarlos de alguna forma, estas negociaciones que se veían muy estancadas en el principio, pero que hoy empiezan a mostrar algunas luces. Hay un cambio en la ofensiva que fue anunciado después de que los negociadores de Rusia y Ucrania se reunieran en Estambul durante 3 horas. Desde el Kremlin comentan que la decisión de reducir la actividad militar en estas ciudades se tomó para aumentar la confianza mutua, muy deteriorada por los constantes incumplimientos que ha tenido el gobierno de Vladimir Putin frente a los ceses al fuego, para así ayudar también a guiar algunos momentos de las negociaciones y también lograr el objetivo final de un acuerdo firmado entre estas dos partes. Vamos a repasar parte de las declaraciones que entregaba el gobierno ruso. Después de la conversación sustancial de hoy, acordamos y sugerimos soluciones según las cuales es posible la reunión de los jefes de Estado para coincidir con la firma del acuerdo, momento donde es posible discutir varios matices y detalles políticos. Por lo tanto, en caso de trabajar rápidamente en el acuerdo, la oportunidad de concluir la paz estará mucho más cerca. Importante mencionar que la ciudad de Irpin, fuertemente bombardeada durante las últimas semanas, fue recuperada por las fuerzas ucranianas. Mientras avanzan entonces las labores en la región, a pesar de los avances, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha insistido en que la lucha continúa, en que todavía hay ciudades bajo el poder de Rusia. Aseguran que retomaron el control, por ejemplo, de Irpin, que era una de las tropas rusas que había tomado. Siguen controlando la región norte de la capital y los equipos diplomáticos de ambos países están negociando en Turquía en la primera reunión presencial en más de 2 semanas. Y finalizamos con lo que ha sido esta aparición de la reina Isabel, que hizo justamente en público en 5 meses, cuando se reunió a la conmemoración de la muerte de su esposo, el príncipe Felipe. Desde el Palacio de Buckingham comentaron que la monarca de 95 años tomó la decisión final de asistir el martes por la mañana. Esto después de haber viajado desde el castillo de Windsor al centro de Londres, acompañada por el príncipe Andrés, que se ha hecho siempre su hijo favorito. Los familiares, amigos y colegas, los representantes de las organizaciones benéficas del Duque de Edimburgo se reunieron durante esta jornada para rendirle homenaje, y a su funeral el pasado abril solamente pudieron asistir, recordemos, 30 de sus seres queridos más cercanos. Entre medio de las restricciones de la pandemia que regían en ese momento, primera vez que vemos entonces a la monarca británica, que este año se enfrenta a su jubileo de platino a los 70 años, la primera monarca a nivel mundial en lograr esta permanencia en el trono. Muy bien. Andrea Aguilar, muchas gracias por todas estas informaciones internacionales. Que estés muy bien, Pati. Buenas tardes. 2 de la tarde con 4 minutos. Nos vamos a una pausa. Estamos de inmediato de regreso con más. Vamos a hablar de economía. Hoy hay reunión de política monetaria del Banco Central. Definiciones que para muchos son esperables, pero a las 6 de la tarde, don José Ignacio Atenas, llega la noticia. ¿Cómo estás, Andrés? Claro, un día importante en un ítem que ha sido uno de los principales efectos que ha tenido en la economía y en la pandemia debido a lo que está ocurriendo con las tasas de interés. Pero antes de hablar lo que va a pasar hoy día, mira, vamos a revisar lo que hemos preparado, porque hace exactamente un año, marzo del 2021,
un 0,5% de la tasa de interés que le llaman el mínimo histórico, que estuvo más o menos como 2 Esto es una años. tasa netamente expansiva, casi en el mínimo para que las personas pidan más crédito, para que la economía se reactive. Para que se inyecte, para que a raíz de que veníamos pasando con una dificultad debido a la pandemia, al estallido social, hubiera una mayor inyección, mayormente personas que puedan acceder, por ejemplo, a los créditos hipotecarios, créditos de consumo. Pero vamos viendo lo que vamos a continuación, cómo ha ido avanzando. Mira, el importante incremento que ha tenido hasta hoy, o sea, hace un año, en un año un 5,5% es la tasa de interés, que claramente ha sido producto de la inflación, todo lo que ha estado ocurriendo con justamente la alza de precios que ha tenido, que ha obligado al Banco Central a tomar medidas mucho más restrictivas. Y lo que vamos a ver a continuación es qué pasará el día de hoy, porque como tú bien lo decías, a las 6 de la tarde se da a conocer esta nueva reunión de política monetaria y el grupo de política monetaria, que son estos 5 economistas, hicieron una recomendación de 7,25%, que la tasa de interés pase de 5,5% a 7,25%, pero hay otros expertos que hablan de que incluso podría llegar a 7,5%. Aquí la señal, Nacho, claramente el Banco Central es que la economía baje 1 o 2 cambios en buen chileno, una economía que el año pasado creció 11,7%, en enero creció un 9%, que está totalmente sobrecalentada. Y que para las proyecciones que se están haciendo no son tan positivas como lo que veníamos viendo. ¿Y para qué finalmente busca el Banco Central tomar este tipo de medidas? Mira, revisemos la siguiente gráfica. Principalmente para controlar la inflación, este 7,8% que ya llevamos en los últimos 12 meses, una inflación que no se veía hace mucho tiempo. Normalmente nuestra tasa de inflación anual es cercana al 3%. Que es justamente, mira, lo que tenemos, lo que vamos a ver a continuación, que son los rangos que maneja el Banco Central entre un 2% y un 4%. Este es el ideal, el escenario ideal que Chile... 3. En 3%, claro, que esté en la mitad de estos dos, que lo tuvimos mucho tiempo. Chile estuvo con una inflación bastante controlada a raíz de todo lo que ocurrió por la pandemia, estallido social y también... los retiros de fondos, que lo han dicho demasiado, sobre todo hoy día, el expresidente del Banco Central, actual ministro de Hacienda, de que inyectaron mucho dinero en la economía. Y la meta que tiene el Banco Central, que es lo que vamos a ver también, un plazo de hasta 2 años para controlar la inflación. Eso lo dijo es poco. No es poco, te digo, no es poco. Pero 2 años que... vamos a ver cómo lo manejan también, porque vemos el impacto que está teniendo, por ejemplo, hoy en día lo que está ocurriendo entre Rusia y Ucrania, un shock para la economía que quizás no estaba contemplado. Y aquí la pregunta, Nacho, es ¿cuánto efecto puede tener esta nueva alza de tasas, por ejemplo, en créditos hipotecarios? Ahí está la duda, si es que el mercado ya lo tiene internalizado, pero sobre todo en créditos cortos, la tarjeta de crédito, la línea de crédito, el crédito de consumo, esos créditos cortos, ahí se podría ver nuevamente menos sobre todo en eso, realmente uno se enfoca bastante en lo que puede ocurrir con el sueño de la casa propia, porque obviamente los bancos acortaron los plazos, más restricciones, pero los créditos cortos, como tú bien lo decías, son los que principalmente se ven afectados. Tenemos declaraciones justamente de economistas que pertenecen al grupo de política monetaria, los invito a escuchar declaraciones. Lo que nos importa es que finalmente la inflación como un todo vuelva a su cauce en un periodo acotado, porque estamos con un riesgo muy fuerte, digamos, que se ve, digamos, por shocks de ofertas internacionales que estamos viviendo y además por los desanclajes de las expectativas. Y una parte importante de esto es local. Eso está reflejado en el precio de los bienes no transables, que también se dispararon, que son bienes que no son importados, son principalmente servicios internos. Y eso queda entonces claro. Y además de que la inflación en Chile sería más alta, de no ser por el hecho de que parte de la inflación está, entre comillas, debajo de la alfombra. Llámese las tarifas eléctricas, llámese los combustibles, etcétera. Ahí lo veíamos, Andrés, una inflación que está bajo de la alfombra, como dicen también los economistas, y que por supuesto podría seguir perjudicando en lo que viene más adelante. Hoy 6 de la tarde y mañana también hay IPOM, que es el informe de política monetaria, que es la radiografía de nuestra Para ver economía. qué es lo que viene de ahora en adelante. Y cambiamos de tema, Andrés, porque hoy el Ministerio de Transporte dio a conocer las principales cifras del ranking de calidad, de informe que reveló, entre otras cosas, una disminución de 50% en reclamos contra las empresas de telecomunicaciones. Dale Linares nos cuenta más detalles. Reclamos.subtel.cl es el sitio web donde pueden ingresar diferentes situaciones que puedan tener en diferencia con sus operadores de diferentes servicios que hoy son vitales para la comunicación en el mundo en que vivimos, donde la tecnología nos ha permitido estar más cerca en el contexto de la pandemia y que han sido muy demandadas durante este último tiempo. Son situaciones que deben ser resueltas por el ente regulador, que en este caso es la Superintendencia de Telecomunicaciones, que tiene, al menos dentro de la estadística, un
80% de soluciones favorables al consumidor. Por ende, el llamado que hace el Ministerio de Transportes a realizar estas denuncias, estos reclamos, ya que en el último tiempo han caído en un 50% en comparativa a la última medición. Esta medición corresponde al último semestre del año 2021. Es por eso que se hace un llamado a aumentar las denuncias en el caso de existir alguna insatisfacción con el servicio, ya que se ve a través de diferentes redes sociales, por ejemplo, mucha molestia de algunos usuarios, pero esas finalmente no están plasmadas en denuncias formales a través de la Subtel. Otro de los elementos que puede tener que ver también con esta caída de los reclamos es que las propias compañías han sabido absorber la mayor demanda de los clientes en el último tiempo. Los elementos que concentran la mayor cantidad de tasa de reclamos son la telefonía fija por un lado y también el internet fijo, el internet del hogar. Son las que presentan las mayores dificultades. En el caso de telefonía móvil e internet móvil son las que tienen menor tasa de reclamo por parte de los usuarios. Conversamos con el ministro de Transporte, también con el subsecretario de Telecomunicaciones al respecto. Vamos a revisar de inmediato sus declaraciones. La razón por la cual los reclamos han bajado en un 50%, yo creo que tiene varias razones posibles, varias causas. Una de ellas es que en este periodo de pandemia las telecomunicaciones se transformaron en un servicio básico para las personas de gran relevancia, y las empresas también fueron de a poco adecuándose a este mayor uso. Y creo que en ese sentido las empresas hicieron un buen trabajo en ir mejorando su tasa de reclamos, mejorando el nivel de servicio. Efectivamente tenemos más reclamos en los servicios fijos que en los servicios móviles. Esto además se concentra en las empresas que tienen mayor volumen de usuarios. Y vamos a ver que se repiten Movistar, BTR y Entel en los primeros lugares de este ranking. Habrán visto que estos últimos meses ha arreciado el tema de vandalismo sobre las redes, que genera interrupciones en los servicios, y esto se refleja en mayor cantidad de reclamos de parte de los usuarios. Son reclamos, denuncias que muchas veces terminan en procesos sancionatorios en contra de las compañías y además en resoluciones favorables a los usuarios, a los clientes, que muchas veces tienen relación con la devolución, restitución de algunos dineros por pago de servicios que finalmente no son los contratados en un inicio, ya sea por la calidad del servicio o bien la conexión. Sabemos las dificultades que han existido, ¿no?, en el contexto de pandemia, cuando el internet hogar era más utilizado, por ende el ancho de la banda era más dificultoso repartirlo entre todos los integrantes del hogar, sumado a quienes están también en el sector. Cortes del servicio que a veces son dilatados por más de 2-3 horas, que también deben ser de alguna manera compensados por las compañías a los diferentes usuarios. Lo cierto es que hay que hacer los reclamos, hay que hacer las denuncias de forma formal, no basta con quejarse entre los amigos, entre la familia, en redes sociales, sino que también a través de los canales formales, en este caso reclamos.subtel.cl es la alternativa web, o también lo pueden hacer de forma presencial en las diferentes oficinas de la Subtel a lo largo de todo el país. Muchas gracias, Dani, por toda la información. Nosotros, Andrés, nos quedamos pendientes entonces a esta reunión de política monetaria a las 6 de la tarde en una semana cargada. Así que aquí lo vamos a ver presente todos los días. Nos vemos, Andrés. Muy bien. Muchas gracias. Revisamos ahora información del tiempo para esta jornada, obviamente. Una jornada más otoñal, diríamos 22 grados a esta hora en la capital, 27 la máxima para esta jornada. Colina, 28 grados, Curacaví, 27, lo mismo que la Florida, 26 en Melipilla, Paine y San José de Maipo. Así que una jornada más agradable por lo menos que la semana pasada, que en varios días se marcaron incluso 29 grados. Vamos con esta información a la pausa en 24 tarde. TVN. Deportes. Vamos con todo el deporte, jornada de eliminatorias, clasificatorias, como usted quiera decirle. Mañana vamos a ver si son eliminatorias y clasificatorias. Don Sergio Pinto, 20, queda para el 30 partido? horas. ¿Tú que eres bueno para las matemáticas? Quedan 6 horas para 6 horas quedan para este sufrimiento que no es tan difícil, son las 2:30 y a las 8:30. No, yo hubiese dicho 12. Tú eres bueno para las matemáticas, dejémoslo ahí ya. Ya, vamos a hablar del partido. Yo les decía con este encuentro que va a ser un sufrimiento desde el comienzo, porque uno fríamente durante los días previos iba analizando y viendo que por fútbol Chile tiene poquito, pero siempre uno se termina ilusionando con la selección, porque no es tan descabellado que
Paraguay gane o empate en Lima. No es tan descabellado que Venezuela empate o le gane a Colombia en calidad de local. Lo que es complicado es que Chile le gane a Uruguay. O sea, bueno, esas tres cosas se tienen que dar para que Chile ni siquiera clasifique al Mundial. Es para ir al repechaje que va a salir entre Australia y Emiratos Árabes. Entre esos dos equipos va a salir el repechaje contra el quinto de Sudamérica. Hay que estar atentos en la previa del partido. Ya sabemos que Claudio Bravo no puede jugar el capitán. Habrá sido el último partido de Claudio Bravo por eliminatorias. Eso lo sabremos más adelante seguramente. Paulo Díaz tampoco, ambos por acumulación de tarjetas. Y de a poco Martín Lazarte, que también puede ser su último partido al mando de la selección si es que no llega a pasar al repechaje. El de hoy podría ser el último encuentro del Charrúa al mando de la Roja. Brian Cortés va a ser el reemplazante de Claudio Bravo. Yo no tengo problemas con Cortés. Yo creo que cada vez que ha vestido la camiseta de Chile lo ha hecho bien. Sí, lo ha hecho muy bien. Ya ha reemplazado a Claudio Bravo. Gabriel Arias tuvo problemas para reemplazar a Bravo. ¿Tú te acuerdas del partido? En Argentina jugó muy bien Brian Cortés. Yo recuerdo un partido con Colombia. En Colombia. En la primera parte. Que en Argentina tuvo que reemplazar justamente a Bravo, lo hizo de buena forma. Calama. Y lo hizo bien. O sea, da garantías. Claro, partido en La Paz. En La Paz con Bolivia. Partidazo, ¿no? Sí, es un buen arquero y hay prendas de garantía. Paulo Díaz tampoco va a estar, pero ya hubo un cambio de esquema y seguramente va a jugar con 4 en el fondo con Isla, que también, ojo, podría ser su último partido si es que Chile no logra ir al repechaje. Gary Medel, Enzo Rocco. A mí me gusta un poco más Kusevich porque es un poco más rápido, pero Rocco de altura, juega en España, se mide todos los fines de semana con varios de los mejores del mundo. Gaby Suazo, el capitán de Colo-Colo, va a ser el lateral izquierdo. Vuelve Eric Pulgar luego de su caso de COVID. Si es que no es Pulgar, si es que no se convence Martín Lazarte, va a ser Baeza. Pero Pulgar seguramente no va a ser por Pulgar. Un buen momento hace rato, la temporada en general. Pero Lazarte confía muchísimo en él. Sí. Muchísimo de él porque ha salvado algunos partidos Eric Pulgar, acompañado también de Charles Aranguis, que ojalá suba su nivel. El otro día estuvo muy bajito. Claro, el rival era Brasil, nada más ni nada menos. Y Arturo Vidal en el medio campo. Y acá hay varios cambios. Se habla de que Alexis Sánchez podría volantear, ser un 10 o meterse dentro de la defensa charrúa, que con Uruguay le va bastante bien a Alexis Sánchez, acompañado de Joaquín Montesinos, que tendría su chance por fin como titular, y Ben Brereton. Eso es lo que probó por lo menos Lazarte el día de hoy. Durante las próximas horas seguramente lo van a probar a Ben Brereton durante también el calentamiento previo. Y ahí está atento Eduardo Vargas, que con alguna molestia era duda, pero sin lugar a dudas llega. El que no tiene chances es Maripán. Lamentablemente el defensor del Mónaco no va a estar a disposición de Martín Lazarte en este encuentro. Imágenes de lo que fue la recepción el día de ayer de los seleccionados, que no se pueden quejar del cariño del pueblo chileno, de sus hinchas, que realmente se lo merece una generación que ¿cuánto? Nos tiene 10, 12 años en lo alto del fútbol. Por lo menos. Por lo menos. Y hoy tiene una nueva... cuarta eliminatoria. Salvo este equipo. Sí. Bueno, es la última de varios, de Bravo. Isla ya lo dijo, que por allá podría seguir jugando, pero no sé si tiene tantas ganas de seguir en la selección. Tal vez ya piensa que ya lo dio todo y que ya... Y que tienen que venir otros también, sí. Que es importante no seguir, entre comillas, tapando. Exactamente. El problema es que no hay mucho. Ahí está el drama. El gran pero que tiene esta dirigencia y el fútbol chileno hace varios años. Lo hablábamos ayer, el tema de la sub-17, de la sub-20. Hace rato nos sale una generación, no extraordinaria, pero medianamente buena, que uno diga, acá se puede empezar a trabajar. Yo encuentro que tampoco somos un desastre, pero bueno, hay mucho trabajo, hay que ver si es que se llega al repechaje. Si no se llega al repechaje, acá ya corta su trabajo Martín Lazarte, pero todo este año es de renovación de directorio de la NFP, entonces no es garantía de que, no sé, la otra semana haya un técnico. No. Entonces es un año complicado. Y sobre todo con un mundial a puerta, Sergio, muchas quizás de las posibilidades de los técnicos que se están mirando van a clasificar al próximo mundial. O sea, tienes que trabajar más mirando. Sí, y después viene el mundial del 2026, donde aumentan los cupos. 3 selecciones quedan fuera en el próximo mundial. Y así como estamos calificando para esos 3 cupos fuera en el próximo mundial, si es que nos empieza a hacer un trabajo serio desde ahora. Tenemos declaraciones justamente en la antesala de este partido del aún técnico de La Roja. Hablamos de Martín Lazarte, que sabe que esta es la última chance que tiene y que tampoco depende absolutamente de la selección chilena. Yo creo que acá hay una realidad, no la vamos a desconocer. Nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo.
Creo que lo grave de todo esto hoy día, más allá de, lógicamente, clasificar, o mejor dicho, tener la posibilidad de seguir compitiendo, quedar fuera, sería conseguir que los resultados externos se den y nosotros no consigamos el nuestro. Nosotros tenemos que conseguir nuestro resultado y bueno, y después, lógicamente, tener un poco de fortuna o que el calendario de los equipos que están tan bien como nosotros se les atraviese. Ese es un poco el tema, es la realidad. Ahí estaba Martín Lasarte, el técnico de la selección chilena, en la previa de este encuentro. Acá hay que encomendarse a la generación dorada, a los buenos partidos que uno tenga recuerdo de la selección, porque tiene que aparecer Alexis Sánchez, tienen que aparecer Arturo Vidal, Charles Aranguis, también que es uno de los jugadores más importantes de los últimos 10 años de la selección chilena. Tiene que aparecer el partido de hoy. Con 1-0 basta, y ahí a escuchar radios peruanas, radios venezolanas para ver qué está pasando con los otros partidos. No es tan descabellado que se dé, es difícil, claro que es muy difícil, pero a tener un poco de fe. Oye, ayer veía imágenes en Lima y las, no celebraciones, pero el recibimiento y todo, la convocatoria respecto a selección peruana, ellos se dan en el repechaje. Sí, están listos. El ánimo allá están ahí. Que bueno, por tabla de posiciones ya la vamos a ver, es el que tiene más chances. Ganando, se preocupa de todo. Pero si empatan o pierden, ahí ya igual a escuchar se le complica muchísimo. Y ahí está Colombia expectante, el equipo de Reinaldo Rueda. Pero a nosotros, ¿qué nos importa? Que la selección chilena gane su partido y de ahí pensar en los demás. Seguramente la gente en el estadio San Carlos de Apoquindo va a estar escuchando, le va a ir gritando a los futbolistas, porque tú lo sabes muy bien, Andrés, que ahí se escucha todo. San Carlos se siente el público, aunque es menos público, pero los jugadores mismos lo dicen, se siente. O sea, cuando haya, no sé si hay un gol de Paraguay, se lo van a decir, no es que, aunque Martín Lasarte lo quiera esconder, la hinchada se lo va a decir, así que... Se siente inmediatamente. Sí. Y hoy, en otra oportunidad, obviamente, jugando Católica ahí, se siente como si fuera un gol del equipo local. Sí, es verdad. Así que va a estar ahí muy entretenido lo que va a hacer este partido en Uruguay y también en Perú. La prensa peruana hablan del famoso Pacto de Santiago. Yo no me imagino a la selección uruguaya, una selección seria que ya está clasificada, venga a hacer este tipo de tratos con la selección chilena y los peruanos, perdónenme, pero el Pacto de Lima... Claro, Radamel Falcao con Colombia. ¿Qué jugador peruano era? Ya estamos, chiquillos. Sí. Cerramos. Chile quedó fuera de Rusia en ese Pacto de Lima por diferencia de goles, o sea... Que no vengan con eso los peruanos. Claro, a otro perro con ese hueso. Exactamente. Que ganen su partido y se preocupan de los otros equipos. Ahí vemos al seleccionado uruguayo. Lo ven, entrenaron ayer en San Carlos de Apoquindo. Se pensaba en un principio de que ellos no iban a reconocer la cancha, pero no. Llegaron como a esta hora el día de ayer, un poquito antes, y entrenaron por la tarde en San Carlos de Apoquindo. Relajo, ya están clasificados. Delante escuchaba a Gerardo Peluso en una entrevista, decía, qué raro es ser uruguayo y llegar a la última fecha clasificado al Mundial. Porque siempre llegaban con lo justo, metiéndose al repechaje. Si no, no es uruguayo. Si no, no es uruguayo. Dijo, se siente muy extraño llegar clasificado a la última ronda. Ojalá jueguen tranquilos, muchachos. Claro. Sigan con el relajo, chiquillos. Bueno, pero ya anuncian que el ataque va a estar Cavani y Suárez. O sea, qué más fiel reflejo de aquello que ellos no vienen acá a pasear. Diego Alonso, el técnico de Uruguay, que reemplazó a Oscar Washington Tavares. Y acá lo hablamos ayer un poco, Andrés, que la seriedad con que trabaja una federación se nota de inmediato. Sacaron al técnico, un histórico como el maestro Tavares, y colocaron a uno que piensa tal vez un poco parecido al maestro. Le colocó algunos valores jóvenes que tienen ahí trabajo, un proyecto serio de varios años. Y miren, ya están clasificados al Mundial y ya están sacando nuevos jugadores de 18, 19, 20 años. No, realmente es impresionante el trabajo dirigencial que hace Uruguay, un país tan pequeño que sigue siendo una fábrica de futbolistas a nivel mundial. Algo que acá realmente se ve muy, pero muy lejano y también lo hablamos ayer. Yo veo muy difícil y complicado el futuro de la selección chilena en las próximas clasificatorias, porque realmente no se ve un trabajo donde uno se puede agarrar de algo. Lo comentamos ayer, Sergio, hay que quizás enfocarse más hacia lo que se está haciendo al norte de Chile, en Ecuador, en Perú, más que, como tú dices, Uruguay u otros países que son canteras siempre prolíficas, jugadores, ni hablar el Río de la Plata, o sea, los grandes jugadores a nivel latinoamericano vienen de ahí y de Brasil. Hay que enfocarse más al trabajo que se está haciendo al norte. O sea, en Perú, en Ecuador, trabajo de largo aliento. Formativos también con entrenadores de otra estirpe, entrenadores de selección también, que es muy distinto al entrenador de club, es una discusión eterna. No, y claramente yo creo que acá la NFP lo que va a hacer, porque ya no tiene el proyecto ese que hablamos
de largo plazo. Acá lo que tienen que hacer la NFP es como... Lo único que se me viene a la cabeza es contratar a un buen técnico, como lo hizo Perú. Contrató a un buen técnico que no tiene jugadores a nivel mundial que uno diga están en los equipos más importantes, pero hizo equipo. Eso es lo más rescatable del Tigre Gareca en Perú. Lo de Ecuador es un poco... Contrató un técnico bueno argentino, pero no tienen tampoco ningún jugador en la elite del fútbol mundial, pero los tiene en Europa jugando equipos menores y ahí también formaron equipos. ¿Qué pasa? Están prácticamente clasificados los dos, lo de Uruguay, Argentina y Brasil ya es otra cosa, ya sabemos que son las 3 potencias que tiene nuestro continente. Vamos a escuchar al técnico, a Diego Alonso, que así analiza este encuentro. Para mí los sistemas tácticos son secundarios, son solamente una herramienta para poder trabajar los partidos, pero lo más importante es la postura, y la postura no va a cambiar de lo que hemos hecho en los 3 partidos anteriores. Seguramente seremos un equipo propositivo, lógicamente que nos vamos a enfrentar a un equipo que seguramente dará a ser fuerte también desde ese lugar. Para mí está muy claro, vamos a jugar con los jugadores que yo crea que son los mejores para este partido. Mundial consecutivo que va Uruguay, la gloriosa celeste. Y ahí está Diego Alonso, lo dejó más que claro. Miren, lo conocen, ahí lo veían a Gabriel Costa, el jugador de Colo-Colo, que es seleccionado peruano. Él nació en Uruguay, pero sabemos que es nacionalizado peruano y está en el equipo del Tigre Gareca, que como lo decíamos, tiene la primera chance de clasificar a este repechaje. Ahí vemos los entrenamientos durante la semana. Tiene buen equipo Perú, sin lugar a dudas. Tiene a Zambrano, Advíncula, ambos juegan en Boca Juniors, Costa que juega en Colo-Colo. Pero son jugadores buenos, pero ninguno jugando en equipos de elite del mundo. Pero repito y recalco, el trabajo del Tigre Gareca es de lo más impresionante que yo he visto acá en la Conmebol durante los últimos años. Y si tú lo comparas con otras selecciones peruanas, incluso tiene menos figura, no sé. ¿Te acuerdas la que disputó palmo a palmo con Chile el Mundial del 98? Que tenía al Ñol Solano, tenía Flavio Maestri, estaba iniciando Claudio Pizarro. Tenía varios jugadores bien importantes. Este es un equipo de más bajo perfil, claro, tal. Por ejemplo, la Foquita Farfán, que en todo este proceso ya viene de vuelta hace rato. Paulo Guerrero también. Pero apuesta por ciertas piezas, un funcionamiento. Tiene a la Padula. Sí, un italiano. Pero también es un italiano, es de segundo orden. Sí, juega en el Benevento, en la Serie B de Italia. Es como un caso del mismo caso de Brereton. Parecido. Sí. Pero Brereton yo creo que dar un salto ahora... Bueno, el tema es que la Padula hasta hace un tiempo estaba jugando en el Milan, porque la carrera ha sido inversa. Exactamente. Bueno, es la gran carta de gol que tiene el seleccionado peruano frente a Paraguay. Hay que comendarse a los paraguayos, claro que sí, pero acá hay un dato que no es menor. En el partido pasado le ganaron de manera contundente a Ecuador, un equipo que ya está clasificado. Le ganaron 3-1, jugando muy bien el equipo de Barros Esqueloto. Lo malo es que Noval Mirón, que es su gran figura, y el capitán Gustavo Gómez, que está suspendido. Es una muy mala noticia. Esperemos que jueguen similar a lo que hicieron el otro día en Asunción, y yo no veo descabellado que empaten o ganen este partido. Los peruanos también están presionados, tienen que ganar. Esta eliminatoria nos ha enseñado, sobre todo en ese piño, Sergio, incluso sumando Uruguay, que tuvo un buen los últimos 3 partidos, pero entre Uruguay e incluso Paraguay son equipos que una fecha podían hacer el mejor partido y al siguiente el peor. Chile involucrado también y varios más. Y hay que ver cómo funciona Perú con presión acá. Ellos están obligados a ganar para no depender de otros resultados. Así que estaremos atentos. Todos los partidos son a las 20:30. El Mundial pasado también clasificó a través del repechaje. Exactamente. Creo que Nueva Zelanda. Sí. Así que así está la escuadra de Ricardo el Tigre Gareca, que no sé si es soñar o no, me encantaría tenerlo acá en la selección. Me Sería encantaría. Bueno. Un técnico de aquello. Sí, es muy buen técnico. Avancemos. Dejamos Perú, nos vamos al otro partido que nos interesa. Ahí está. ¿Habrá dejado amigos acá Reinaldo Rueda? Tal vez. Es un buen hombre, lamentablemente no le fue bien acá con la selección chilena. Tampoco digamos que la ha ido de maravilla. No la ha ido bien. Y lo quería muchísimo que él tomara la selección colombiana porque también tiene un buen plantel. Él sí tiene a un jugador primera clase, como es Luis Díaz del Liverpool, que es un jugadorazo. Tremendo jugador. Y él, claramente, él fue campeón de la Copa Libertadores con el Atlético Nacional. Sí. Es un entrenador que allá tiene pedigrí. Ha jugado parte de su capital estos últimos 2 años. Todavía sigue viviendo de ese capital de la Copa Libertadores, pero bueno, ¿qué les conviene a Colombia? Ellos tienen que ganar y esperar que Perú no gane.
ellos también dependen de otro resultado, pero solamente de ese partido. Hay un dato, esto es un clásico, ya lo ven como un clásico entre Venezuela-Colombia, clásico fronterizo también. Colombia solamente una vez en la historia de las clasificatorias le ha ganado a Venezuela allá. O sea, la estadística juega a favor absolutamente de Venezuela. No viene jugando, como decía Andrés, muy bien Colombia, a excepción del último partido que le salieron los goles, pero ante un seleccionado menor como es Bolivia. Otro dato es que el técnico de la selección venezolana es Pekerman, que viene de entrenar justamente a... Los conoce muy bien, tuvo un proceso sumamente exitoso. Pekerman que sonó alto acá, y es extraño que haya tomado la selección de Venezuela. Dice, ¿tan mal estamos? O quizás no hubo oferta nunca, para que no haya querido venirse acá. Sí. Yo creo, pensando, colocándome en la cabeza de Pekerman, es que va a tomar un proyecto desde cero el venezolano. Ya. Acá tiene que haber analizado que debajo no hay... Que lo que hay, sí. No hay mucho, es lo que hizo Bielsa cuando vino, o sea, vio que había algo de material y tomó la selección chilena sin nada. Acá uno ve y lo recuerda que Venezuela tiene una sub-20 de hace 4 o 5 años tiene jugadores, sí, varios jugando la mayoría juegan afuera ahí de Venezuela, así que no va a ser un partido fácil para el seleccionado colombiano y tampoco descabellado de que Venezuela gane ese encuentro, pero les repito, lo más importante es que Chile le gane a Uruguay. Tenemos las gráficas de cómo va a ser la fecha. A ver, Sergio Pin. Vamos resumiendo. Todo a la misma hora. Sí, todo a la misma hora, con radio. A la antigua va a hacer esto, Andrés. Sí, a la antigua. Perú-Paraguay, ya sabemos, empate o que gane la albirroja, el equipo paraguayo. Ecuador-Argentina, con todo el respeto y el cariño, no nos importa. Venezuela-Colombia. Sí nos importa. Sí nos importa que gane Venezuela o que empaten, pero sabemos que acá hay muchos venezolanos que va a estar viendo el partido, así que ojalá gane la escuadra llanera. Chile-Uruguay, vamos Chile 1-0, con eso basta. Y Bolivia-Brasil, que les vaya bien, pero no nos importa mucho. Así que así está el calendario. ¿Y cómo está la tabla? ¿Cómo está la tabla de posiciones? Miren, Brasil, Argentina, Ecuador, Uruguay, ya compraron, ya tienen los tickets de los boletos para Qatar. Y acá está, quinto lugar, Perú con 21. Les repito, ganando, ya se despreocupa de todo. Colombia con 20 y Chile 19. Oye, una tontera, ¿sí? A esta altura. Ese partido con Brasil-Argentina que nunca se jugó, no se va a jugar. No se va a jugar. Ya, listo. Se tendría que dar por ganado Argentina. Era el visitante. Y no mueve tampoco la tabla de posiciones. No mueve. Pero sería la única derrota de Brasil. Un detalle. Sería la única derrota por secretaría. de Brasil. Sí, por secretaría. Así que así está en la tabla de posiciones, con Chile ahí con 19 puntos a la espera de que haga Perú y Colombia. Qué terrible, Andrés, sería que se dieran todos los resultados ajenos y que Chile no logre ganar. Eso sería absolutamente terrible y Martín Lazarte ayer lo decía, sería absolutamente negativo para su paso por la selección chilena. Un Martín Lazarte que ya lo hemos dicho en la semana, para mí no tiene culpa, le ofrecieron trabajo y cuando te ofrecen trabajo, lo hablábamos la semana pasada, no sé si el viernes parece que no estaba. ¿Qué pasa si llega, no sé, el New York Times o la BBC y te ofrecen trabajo? Yo no estoy capacitado, pero me voy. Claro. Algo similar le pasó a... Uno siente que le queda un poco grande la capa, pero bueno, vamos. Si me lo ofrecen, vamos. Yo siento que algo así pasó con que ahí la responsabilidad más, creo, Sergio, cuando se llega con un proyecto, se trae a Cajigao, un español, que era el scout, se suponía que era el buscador de jugadores allá en el Arsenal, y terminamos con un entrenador que está dentro de las posibilidades de siempre de Chile. Sí. Y algo se vendió, algo de humo corrió. Lamentablemente no era el técnico. Partimos hablando de una buena persona que declara bien, sabe de fútbol, pero no era el técnico para la selección chilena en esta ocasión. Tal vez podría haber sido el relevo del maestro Tavares, en Uruguay sonó bastante. Tal vez para la selección uruguaya Lazarte encajaba perfecto. Yo siento que tuvo un buen comienzo, sobre todo desde lo emocional. Un equipo que estaba muy fracturado, pero nunca logramos pasar de eso. No. Que logró, obviamente, muchas grietas que había en el equipo, logra componer muchas relaciones, parte de su liderazgo, pero al final terminamos y no un despegue ni un salto adelante. Y si uno empieza a ver partidos, ¿qué partido uno recuerda? De Lazarte. De Lazarte, yo pensaba de Chile-Uruguay. El tiro para la eliminatoria del 98. Hay una nota de la mucha historia y agua bajo el puente que ha pasado entre los encuentros entre Chile y Uruguay. Hay capítulos emotivos y otros polémicos, goles inolvidables. Yo sé que Andrés Vial, que tú recuerdas muchísimo. Yo recuerdo más las patadas que los goles. Una cosa, una deformación profesional. No me cabe ninguna duda. Mira, acá tenemos un resumen en la siguiente nota.
Un duelo de guapos, un choque con historia. Algunos lo consideran un clásico, un partido en el que siempre, pero siempre pasa algo. La idea era que subiera rápido la pelota con fuerza y bajara rapidito también. 24 de marzo de 1985, la atención estaba puesta en el centro que enviaría Jorge Aravena al área charrúa, pero ahí nació el gol imposible rumbo al Mundial de México 86. Aravena. Buenas noches, ¿cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Rumbo a Francia 98, Chile recibió a Uruguay en el Nacional. Un duelo que desde el primer minuto se transformó en un festival de patadas. ¿Quién llega? Francescoli con falta. Mira cómo se revuelca de dolor en el piso Cristian Castañeda. Era muy bueno, notables. Hay otro tiro libre para Chile por falta en contra de Cornejo. Entradas duras, malintencionadas y también sacapartidos. Se toma venganza por su propia cuenta el Chico Chavarría. Ese choque también dio pie a una frase que quedó para la historia de nuestro fútbol. Y gracias a Dios salió lesionado. Creo que fue en esa jugada y importante para nosotros. Mucho. 1-0 ganó la Roja, mismo resultado que otro enfrentamiento que de seguro usted recordará. El partido del 24 de junio de 2015 por los cuartos de final de Copa América tuvo imágenes que dieron la vuelta al mundo. Bueno, si los argentinos tienen mano de Dios, nosotros tenemos el de Guajara, ¿o no? Lujos como el del Mago Valdivia. Fue sin querer, para no agrandarme tanto. Y un épico gol. En blanco y negro, en colores y ahora en alta definición, Chile y Uruguay, la roja y la celeste, se volverán a ver las caras y ojalá con un final como los que acabamos de recordar. La levanta buscando solos. Y el gol chileno. Apareció Marcelo Sala. Lo dije hace un minuto. Ya viene el gol. Lo prometimos. Apareció Sala con un servicio precioso y preciso. Oye, en ese épico partido faltaba solamente una patada. La del gran Paolo Montero al que empató. digamos Claro, Fernando Cornejo. Hay grandes historias de Oye, un gran saludo al Chiqui Chavarría. Sí. Qué declaración. Hasta los días de hoy toda la gente se acuerda. La gente lo quiere por eso. Sí. Entró a un partido a eso, fue el sacrificio. Y no es, a ver, puede sonar bruto lo que voy a decir, pero no es llegar y lesionar a un jugador. No. Porque puede pegar una tremenda patada y que, claro, le duela y no sea más que eso. Lo hizo. Lo sacó del partido. Lo sacó literalmente. Francescoli de River, la gran figura de River. Sí, era la gran figura de la selección uruguaya en ese tiempo, una de las 2-3 figuras importantes. Pero bueno, eso es historia. Hoy es otro partido. Los uruguayos no vienen a jugar por nada, salvo los 3 puntos, el honor claramente de defender su escudo, su camiseta. Pero Chile sí es que necesita los 3 puntos. Recordamos el gol de Mauricio Isla también en la Copa América, un golazo, un golazo, uno de los más gritados de esa Copa América que ganó Chile. Muchos de sus jugadores aún quedan y seguramente van a recordar aquel encuentro. Fue en el Estadio Nacional, ahora es en San Carlos de Apoquindo y seguramente toda la marea roja va a llegar con ilusión a ver este encuentro a partir de las 20:30 horas, Andrés Vial. Don Sergio, nos vemos mañana. Que estés bien, ¿eh? Que le vaya bonito, ¿eh? Con estas imágenes, el entrenamiento de la selección en Juan Pinto Durán, nos vamos al corte. Volvemos para despedirnos, para despedir a una gran amiga que nos deja, Patricia Venegas. Así es. Sé que te estuve preguntando ayer y hoy día si es que querías o no una despedida. Sí. Y tú estuviste dudando, que eso refleja mucho lo que es tu personalidad, Pati. Sí. Nada, gracias por eso. Por estos 20 años junto a todo el equipo aquí que te está acompañando, que pasa en aquel estudio. Sí, uno al final mira. se va a la competencia, pero sabemos que siguen muy cerca, Pati. Sí. Mira, he tratado de trabajar psicológicamente este momento, porque es difícil, pero no quiero que los últimos momentos que voy a estar en TVN sean con llanto, sí, porque lo he pasado muy bien. Traté de que no fuera con llanto. No, da lo mismo. Pero nada, lo que quiero hacer es nada más que decirles muchas gracias a todos, porque de verdad fueron años geniales, pero bueno, a veces hay que salir de la casa de los papás
y como conocer otra experiencia, otros lugares, otras maneras de hacer las cosas, vivir otras experiencias y tiene que ver un poco con eso lo que voy a enfrentar a partir de los próximos días. Pero por eso que no quería llorar, porque les quiero dar las gracias a todos, desde el guardia, que los primeros que veo cuando entro a este canal, hasta los jefes, los periodistas, los camarógrafos, todos con quienes he reporteado. Les quiero dar las gracias porque fui muy feliz en este canal. Gracias por informarse junto a nosotros. Muy buena tarde. Se puede seguir la sintonía de TVN. Que les vaya bien.